Amigas y amigos de Biosfera, ¿cómo están? Estamos desde Mérida, Yucatán. Estamos en el marco de las actividades de la presentación de Biosfera de la 11ª edición. Estamos muy contentos con una invitada muy especial. Ella es la doctora Cristina Cortinas. Vamos a presentarla a continuación. Hola, muy buenas tardes. Ella es María Cristina Cortinas Durán, licenciatura en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Ciencias por la Universidad de París. Ha realizado proyectos tanto en México como en otros países, brinda asesoría a legisladores y autoridades ambientales a nivel federal y estatal. Ha escrito diversos libros y documentos sobre los temas de gestión de residuos y materiales peligrosos, salud ambiental, entre otros temas. Actualmente se desempeña como presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos y de la Fundación Cristina Cortinas. Es catedrática por más de 20 años y un referente cuando hablamos de economía circular en México. Wow, bravo. Doctora, es un leve resumen de toda la trayectoria que usted tiene. Queremos empezar agradeciéndole por el espacio, por el tiempo. Sabemos que está muy cansada y todas las actividades que ha tenido, y veo toda la pila que trae y todo lo que usted dice, la verdad es que nos contagia. La primera vez que escuchamos más de usted, más que leer las leyes y todo el trabajo que usted ha hecho, en un podcast me acuerdo que le escuchamos con la chica de Biodegradable. Entonces nos gustó mucho esa entrevista que tuvo, y de ahí dijimos, vamos a hablar con la doctora. La verdad, esa energía con la que usted proyecta, la verdad que a nosotros nos emociona y nos llena más de ímpetu para seguir trabajando. Y la verdad, muchas gracias por el espacio y por el tiempo, más que nada por escribir el artículo en esta 11ª edición de economía circular. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tanto usted como sus coautores, como es la doctora Isarely Rosillo y a Miguel Segoviano, igual que escribieron junto con ella, y nosotros le traemos un presente. Un saludo para ellos. Traemos un presente, es una bolsita yucateca hecha de nequén. Hermosa, muchísimas gracias. Gracias. Con las típicas sillas confidentes que caracterizan Yucatán. En el centro de Mérida, no sé si fue al centro. No, esta vez sillas, no. Así como está, pero puestas como así. Confidentes. Y así hablaba la gente antes, los novios, ¿no? Así. Exacto. Ajá, y esa es una... La imagen es una imagen de una pareja que está sentada en una de esas sillas, y que pueden platicar. Son dos mesticitos. Fantástica, muchísimas gracias. Miren, en realidad yo he sido profesora investigadora de carrera gran parte de mi vida, y cuando dejé ese cargo para ir a trabajar al gobierno, ocupando cargos en caso de directora general de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico en la Secretaría de Salud, y después como directora general de materiales peligrosos, residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La verdad es que nunca dejé de actuar como profesora, y las personas que me conocieron ahí decían que yo hablaba como si estuviera dando clases. Bueno, en realidad es que, primera, estoy convencida que generar y compartir conocimiento es la forma más democrática de poder lograr que este país progrese y progrese para el bienestar de todos. Y ahora, si alguna lección hemos aprendido de la pandemia, que nos ha obligado a quedarnos en casa durante casi 2 años, por lo menos las personas vulnerables como yo y mi esposo, eso no nos privó de comunicarnos con personas no solo de este país, sino de otros países, de aprender de tantos seminarios que se han abierto gratuitamente a todo el público, de manera que yo estoy fascinada. Yo creo, y lo insisto, que este es el tiempo de la innovación social, y que esta pandemia, como ocurrió igualmente cuando hemos tenido los sismos en la Ciudad de México, que me tocó vivir, los 2 más fuertes últimos, lo que nos mostró es que probablemente los mexicanos, por el hecho de que se retiró la educación del civismo en las escuelas, en la educación básica, empezamos a copiar modelos de otros países y nos convertimos en individuos indiferentes de el destino
de nuestros conciudadanos, de lo que pasaba a nuestro alrededor, hasta que vivimos esas situaciones dramáticas que requirieron de una respuesta para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Y lo que se mostró en el momento del terremoto del 85 fue que la sociedad civil rebasó a las autoridades gubernamentales, que estaban totalmente se iba a ayudar desconectadas. Los derrumbes. No, hombre, la gente es impresionante lo que hizo, ¿no? No fuera más que formar las cadenas humanas para ir retirando los escombros en cubetas, en lo que fuera, ¿no? Para irlos sacando y permitir el rescate. Pero había amas de casa preparando comida, ¿no? Para todas las brigadas que estaban ahí. De ahí surgió el Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, esa organización que se logró, que fue sumamente efectiva para rescatar personas que estaban enterradas, se ha mostrado ahora con la pandemia. ¿Cuántas personas ancianas que vivían o que viven solas no podían salir y muchas gentes se acomidieron a traerles de comer? De que sí se puede vencer la adversidad cuando la gente se solidariza y se apoya mutuamente. Porque ¿qué es lo que hemos visto ahora? Que durante esta época recurrimos más al estanquillo de la esquina, que ya estaban desapareciendo porque aparecieron esas grandes cadenas comerciales. ¿Quién puede competir con ellos, no? No obstante, en estas circunstancias, jóvenes o quien fuera se ofreció para en bicicleta hacer el reparto de las mercancías. Entonces, a lo que me refiero es cómo la creatividad surge en condiciones difíciles para resolver problemas. Entonces, ¿qué les quiero decir con ellos? ¿Que vamos a estar esperando a que haya los problemas para ser creativos? Pues no, por supuesto no es el mensaje ese. El mensaje que le estoy diciendo es que compartir, porque yo empecé refiriendo que yo lo que comparto es conocimiento, y para ello he creado 2 páginas electrónicas, una que es cristinacortinas.org, en donde ustedes encontrarán conferencias, material para cursos, otra que es la de nuestra fundación, que es fundacioncecortinas.org. En ella hemos tratado más de poner podcast o artículos de reflexión, ¿no? Que la idea es justamente que haya un foro donde se puedan compartir reflexiones. Es algo que yo he estado insistiendo. Todo lo que yo escribo, empiezo diciendo de que comparto reflexiones, porque yo no quiero imponerle a nadie mi visión del mundo. Yo lo que quiero decir es, estos problemas me hacen reflexionar de esta manera y tratar de aprender cómo contender con ellos para transformar un problema en una oportunidad de crecimiento, porque pues todo el mundo dice eso, ¿no? Que justamente es en las crisis en donde surgen estos cambios de paradigma, y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y entonces, bueno, un poco la idea de lo que yo quisiera compartir con ustedes es nuevamente compartir historias, ¿no? Historias de vida, no solo mías, sino de otras personas que están haciendo la diferencia. Y en este caso, yo vine a Mérida invitada, tanto por autoridades del gobierno como por empresarios, para asistir al primer Congreso de Economía Circular del Estado, orientado a fomentar alianzas para desarrollar un nuevo modelo económico. Y entonces me pidieron que hablara de economía circular baja en emisiones de carbono, social y solidaria, porque la fundación que creamos, su propósito justamente es que la economía circular se centre en las personas y en su bienestar y en la conservación y regeneración de nuestros recursos naturales, y no solamente en que el sector productivo produzca más contaminando menos y desperdiciando menos recursos. Porque en general los modelos de economía circular que estamos importando de otros países empiezan primero por el sector productivo, ¿no? Por decir cómo el sector productivo tiene que cambiar sus prácticas de producción para no estar dañando el ambiente al grado
que estamos perdiendo la biodiversidad a una velocidad más grande nunca antes vista, y que al paso que vamos esto puede corresponder pues a una nueva era geológica, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. Habló mucho sobre el tema de modelos de otros países. ¿Cómo se ha enfrentado con el tema de tropicalización de los temas, dado que pues, la gente es mega diversa en diferentes países y todo eso? ¿Cómo se adaptan los temas a nivel social? Bueno, lo primero que te quiero decir es que necesitamos no solo conocer nuestro país, sino si lo que queremos es promover la economía circular en la localidad en donde nosotros vivimos, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, conocer a su gente, conocer sus actividades productivas, conocer sus necesidades y empezar un diálogo entre todos para ver cómo a través de los principios y prácticas de la economía circular podemos mejorar la situación de todos. Entonces, si les parece bien, mostrarles algunas de las ideas que compartí el día de hoy en la reunión y por momentos remitirme a lo que escribí para su revista. ¿Por qué? Porque la conferencia estuvo más centrada en Yucatán y en lo que pasa en Yucatán o cómo aprovechar experiencias de otros lugares para Yucatán. Pero lo que escribí en su revista tiene mucho que ver con una historia que involucra el cómo se ha desarrollado en Quintana Roo la legislación para la prevención y gestión integral de los residuos que hoy incorporó a partir de 2019 a la economía circular. Y cómo esto toma en consideración que se trata de un estado con una rica pero muy vulnerable biodiversidad. Desde el tipo de suelo, todo eso es muy vulnerable. Y Yucatán, pues no me digan, sí, igualmente es biodiverso, pero sumamente vulnerable. Y ambos son estados costeros que se están viendo amenazados por el crecimiento del nivel del mar y por los huracanes que están provocando cada vez inundaciones más intensas. Bueno, entonces la fragilidad de sus ecosistemas, la fragilidad de su población amerita el desarrollo de modelos de economía circular que respondan a estas condiciones. Entonces, compartir experiencias, formas de abordar el problema, pues es importante, ¿no? Para unos y otros. Doctora, igual nos gustaría hacer esta comparación, igual hablar de los casos de éxito que usted ha tenido en Querétaro. Sí. En su página, de verdad, van a encontrar mucha información de valor y ahí tiene los casos de éxito que son impresionantes. Nos gustaría escuchar un poquito más igual acerca de él. Si les parece, quisiera hacer un paréntesis, porque a la hora que me presentan, suelen decir que yo soy una experta en economía circular. Y la verdad es que yo empecé a conocer, a entender y a tratar yo misma de contribuir al desarrollo de la economía circular no hace mucho tiempo, porque los primeros foros que organicé en Querétaro y en Guadalajara, Jalisco, en 2018, pues son muy recientes. Lo que pasa, y gracias por la mención a Querétaro para vincularlo con Yucatán y Quintana Roo, es que lo que hicimos en Querétaro cuando organizamos el foro, y que es lo que yo les estoy recomendando a los organizadores de este congreso aquí en Yucatán, es que escribimos como un compendio de lo que se dijo durante ese foro y de las ideas que surgieron de cómo incorporar la economía circular vinculada a la economía de la conservación en el Estado, y lo plasmamos en una declaración, la Declaración de Querétaro. Y en ella dijimos, de aquí quisiéramos salir con una visión de irnos a trabajar ya a nivel de campo, a tratar de transformar comunidades, orientándolas hacia la economía circular. Y como lo primero que se presentó en el foro fue la experiencia de más de 20 años de esfuerzos
en el territorio de la Sierra Gorda de Querétaro para desarrollar un modelo de economía ecológica para la conservación de esa hermosa biodiversidad de esa región, en donde, entre otras cosas, se preocuparon por los residuos y lograron establecer como 110 puntos o centros de acopio comunitarios. Pero si ustedes van a la Sierra Gorda, están perdidos en el bosque, porque las comunidades son muy dispersas, y de esos centros de acopio se ocupaban mujeres, y eso hizo florecer pues una empresa que se dedicó al acopio de todos esos residuos para comercializarlos, y de ahí surgió pues esta idea de vamos a capitalizar esa experiencia, pero ahora orientándola, vamos a no generar residuos. ¿Y cómo le hacían? Porque, bueno, estamos en un programa piloto que justo nos inspiramos en toda la información que tiene en su página y nos hemos enfrentado con eso. El punto. Lo primero que tenemos que saber es que en México tenemos una legislación de los residuos que fue diseñada para nosotros, los generadores, porque todos generamos residuos. Sí. Y en nuestra legislación, un residuo no es basura. La palabra basura no existe ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en nuestra ley de residuos. Un residuo es definido como un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, pero que es susceptible de valorización. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, los propietarios de los residuos, no los desechamos, no los ponemos en una bolsa para que los recoja el camión del servicio público para llevárselos a un sitio de disposición final, entonces no son residuos, siguen siendo productos de consumo al final de su vida útil para nosotros, pero puede ser útil para alguien más, porque copiamos modelos de consumo de otros países que quieren cambiar equipos, ropa, muebles continuamente, porque cambia la moda, porque ahora hay más modernos, mejores diseños, mejores colores, mejores funciones, cuando los materiales todavía estamos contando que esto es algo que sí tiene que cambiar en la mente de toda la sociedad. La basura solo existe cuando de verdad hemos deteriorado los materiales o productos que producimos o consumimos a un grado que por el momento no se puede aprovechar de una manera económicamente viable o rentable, y que por lo tanto necesitemos colocarlos en alguna celda, en algún confinamiento temporalmente, mientras se desarrollan las capacidades de poderlo aprovechar. Pero veamos por qué surgió este consumo excesivo y este desperdicio de recursos. Pues resulta que cuando ocurre la revolución industrial, que empieza a fabricar en masa productos de consumo, bueno, en un principio los productos de consumo que se fabricaban estaban hechos para durar. Véase, por ejemplo, uno de los primeros autos, el famoso Ford T, que le llamaban, pues estaba hecho para durar toda la vida. Los materiales de los que estaba construido eran sumamente resistentes. Pero hasta que se dieron cuenta que si duraba toda la vida, entonces ¿qué negocio iban a hacer? Porque pues nadie iba a comprarles un nuevo auto porque el suyo le iba a durar todo el tiempo. Bueno, pues en todas las compañías empezaron a introducir fallas en los productos de manera a que tuvieran una duración limitada. Ahí habla el término obsolescencia programada. Entonces, a ello le llaman obsolescencia programada, porque todo está sabiamente calculado para que en un momento dado algo se te rompa, algo se te deteriore, algo se descosa, algo se pierda el color, y evidentemente la evolución tecnológica haga que un producto que tengas
pues haya sido superado por un modelo más reciente. Bueno, a eso se le llama obsolescencia programada. Pero existe otro tipo de obsolescencia que se llama la obsolescencia subjetiva, que es simplemente esta cuestión de estarte convenciendo de que aunque sirva tu producto actual, mejor lo cambies si quieres estar a la moda, ¿no? Porque en ropa, cada nueva temporada te cambian los modelos, te cambian los colores. Es una tontería, ¿no? Porque, insisto, hoy se descubre que uno de los mayores desperdicios, después del desperdicio de alimentos, es el desperdicio de ropa. La gente compra por comprar y tiene en sus closets, donde sus roperos, una cantidad de ropa que se ha puesto una o dos veces que no usa. Y entonces, si uno va a los basureros, encuentra justamente entre lo que es más frecuente desechos de moda y textiles. Bueno, entonces, eso es la obsolescencia subjetiva, porque le hacen a uno a creer que no está bien, que no es socialmente conveniente el que uno no tenga el último grito de la moda en lo que quieran. Bueno, celulares, ¿no? Todo eso. Celulares, teléfonos, automóviles. O sea, eso es muy bien sabido que se lo imponen a la gente por medio de las redes sociales o quieren adoptar las modas de otros países, pero pues ahí estamos en contra de una economía circular. O sea, de lo que trata la economía circular es cambiar el dogma, cambiar el pensamiento de la gente, ¿no? La pregunta, ¿la gente quiere cambiar? Y le pregunto, ¿no? Es que de veras, no es fácil cambiar. Y menos, todo también está sabiamente calculado por el sector productivo, que tiene un poder sobre los medios de comunicación, que tiene una cantidad de recursos para estar haciendo comerciales. Oye, no puedes estar viendo un partido de fútbol, no puedes estar viendo una novela o una película si no te están interrumpiendo para ofrecerte 1000 cosas a consumir. ¿Quién puede? Y a ¿no? crédito. Y a crédito, lo que es peor, Sí. aunque uno no tenga capacidad de compra. Bueno, entonces a lo que vamos es que el mundo se está acabando, es que el peligro de que se agraven los fenómenos asociados al cambio climático es una realidad, que no estamos logrando detener el incremento de la temperatura global del planeta a que sea menor a 2 grados. Lo vamos a superar los 2 grados, a como vamos, los vamos a superar. Y que eso va a tener consecuencias catastróficas para muchas poblaciones. Sí. Ya las está teniendo. Hay países en donde ya la gente está viviendo con el agua hasta las rodillas. Los niños van a la escuela y se sientan en las bancas con el agua hasta las rodillas, porque son zonas costeras. Entonces, por eso, hablar de este tema en Yucatán y en Quintana Roo tiene sentido. Todo, ¿no? Claro. Y en el caso de la Sierra Gorda, donde hay 2 de los municipios de mayor riesgo climático, pues ellos tienen la amenaza de elevación de la temperatura más alta que en ningún lugar del país, pues que provoca incendios, hay sequía, hay falta de agua. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestras conductas, ser conscientes de nuestra responsabilidad. Y sobre todo yo me dirijo en todas mis pláticas a los niños y a los jóvenes, porque es su presente y su futuro lo que está en juego, y ellos tienen derecho también a opinar sobre qué presente y qué futuro quieren. Pero eso implica que ellos conozcan acerca de qué es el cambio climático, que ellos conozcan qué conductas hemos tenido que han ocasionado el incremento en la temperatura global y la deforestación y todos estos fenómenos como la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, entonces no he pasado de la primera presentación. Siempre en la mañana nos pasó, ¿se acuerdan? Pero esta la he estado utilizando, y sobre todo hoy que nos reunimos con jóvenes, porque algo fundamental es que identifiquemos que el ser humano es parte de la naturaleza, es parte de la biodiversidad,
y que ser diversos como seres humanos es bueno. Es bueno ser de géneros diferentes, cualesquiera que sea este género. Es bueno de ser de colores de piel diferente, de estaturas, de complexiones, de países de origen. Es bueno, eso no puede ser más que bueno tener esa diversidad, como es bueno tener especies de flora, de fauna y de otros organismos vivos tan diferentes. Todos tienen una función que jugar. Y las funciones de la biodiversidad nos prestan servicios ambientales, ¿no? Y justamente si destruimos la biodiversidad, pues nos estamos destruyendo a nosotros que somos parte de ella, porque somos interdependientes. Entonces, lo primero que digo, ese reconocimiento del ser humano como parte de la biodiversidad tiene que ocurrir ya. Y eso hay que trabajar con los niños, con los jóvenes, para que lo reconozcan y lo hagan suyo. De manera entonces que el tipo de economía circular que nuestra fundación promueve está centrada en las personas y en la biodiversidad, ¿no? Y en que tenemos que proteger a unos y a otros. Y así como tenemos derechos humanos, entre ellos el derecho a un ambiente sano, también la naturaleza tiene derechos. Entonces nosotros promovemos una economía circular basada en los derechos. Otros no, promueven la economía circular basada en la productividad de las empresas, por ejemplo, ¿no? Justamente el día de ayer hubo una conferencia, de hecho, muy interesante. Sin embargo, yo me acerqué con esta persona a hablar de una economía social y ahí él como que me atacó y yo le dije, o sea, no, hay que involucrarnos, porque un fin de la economía circular igual es involucrar a la sociedad, lo cual yo no vi en ningún momento que tomáramos ese tema, pero es interesante involucrar a todos los sectores. Sí, y mira, lo dije hoy, ¿no? Porque los panelistas del sector privado o representantes, en este caso, de la Unión Europea, eran de la idea que si no hay rentabilidad, la economía circular no va a progresar. Decía Cindy hace ratito que para que realmente haya esta migración tiene que haber un cambio de dogma, un cambio de pensamiento, un cambio de ideales, porque es cierto que quien tiene el poder no lo quiere dejar nunca. O sea, entonces partiendo de ahí... Bueno, yo simplemente lo que les digo es, más que entrar en controversia, es que lo que tenemos que reconocer, porque hay evidencias claras de ello, es que nuestro México son muchos Méxicos. Y que si usamos un indicador para compararlos, como es el índice de desarrollo humano, que entre otras cosas te mide el grado de educación, el acceso a la salud, el acceso al empleo, pues entonces sí vamos a encontrar que hay, en el mismo Querétaro donde yo vivo, el municipio de Corregidora tiene el índice de desarrollo humano más alto de todo el estado y muy cercano al Distrito Federal, que es el que más alto tiene el índice de desarrollo humano. Pero tenemos otros municipios, particularmente los del territorio de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, que están entre los más atrasados, comparables con países de África, de Asia. Entonces uno no puede pensar solamente en desarrollar los municipios ricos para los ricos, ¿no? Dejando de lado los municipios en donde no hay empleo, y por eso los hombres y las mujeres hoy en día también están migrando hacia Estados Unidos en búsqueda de empleo. Sí. Entonces, el modelo que tenemos que desarrollar para esas entidades es tal que lo que busquemos es a evitar el desperdicio de recursos en esas comunidades, a establecer encadenamientos productivos en aquellas actividades que están teniendo lugar, para que justamente se fortalezcan unas a otras, y lo que es residuo para una puede ser insumo para otra actividad, en donde, si estamos hablando de productores agrícolas, los mercados, los comercios y los consumidores prefieran a los productos locales versus los productos que vienen de fuera,
a establecer mecanismos para que desde la producción, la distribución, la comercialización y el consumo de los alimentos no se pierdan o desperdicien, y donde aquellos que puedan o que estén a punto de perecer los destinemos a grupos que viven en condición de hambre, ¿no? Sí. Y si no, para que los aprovechemos como alimento animal, para generar mejorador de suelo. De hecho, usted comentó eso una vez. Yo escuché que comentaba el tema de la entropía, o sea, todos los residuos que se desperdician, los orgánicos, que no solo se pierde el tomate, se pierde tanto todo el agua virtual, el trabajo, la energía, todo eso desperdicio realmente es terrible. Por eso, cuando hablamos de que lo que tratamos en la economía circular es de evitar el desperdicio de recursos materiales, agua, energía, suelo y biodiversidad, pues el caso más claro en donde podemos cambiar el estado de cosas es en la industria agroalimentaria, claro, que es donde están ocurriendo las mayores pérdidas, que se traducen en que 30 millones de toneladas de alimentos vayan a parar a los tiraderos de basura, cuando tenemos tanta gente viviendo en estado de hambre, que es inconcebible, ¿no? Y efectivamente los análisis que se han hecho, porque afortunadamente ha habido estudios muy interesantes, los primeros desarrollados por el Instituto Politécnico Nacional, que después la metodología la retomó el Banco Mundial para hacer un estudio sobre 73 productos que trató de ver desde el momento de que los están cultivando en el campo hasta el momento que llegan al consumidor final, cuánto se desperdicia, y pues es impactante, ¿no? Y ahí hacen el cálculo de que cuánto representa por kilo o por tonelada de producto alimenticio en términos de pérdida de agua que se usa para irrigar los cultivos, en términos de energía, porque hay que bombear el agua para irrigarlos, o en términos de energía para transportarlos, más todos los fertilizantes o los plaguicidas que se utilizan en el campo. Entonces, cuando uno hace las cuentas, pues un kilo de jitomate que se te echa a perder, no, hombre, lo que se te está echando a perder no son los 40 pesos o lo que cuesta el kilo de jitomate. Estás perdiendo toda esa cantidad de recursos. Pero como nunca habíamos hecho las cuentas, hasta hoy que las hicimos a nivel nacional y a nivel internacional, pues ya hay un movimiento universal, diríamos, de vámonos a evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. Y entonces, como formamos parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la Comisión Ambiental de América del Norte desarrolló unas guías o manuales de cómo enseñar a los niños, a los jóvenes, a cuantificar la pérdida y desperdicio de alimentos y cómo aprovecharlos de alguna manera, ¿no? Parte del público y la gente que nos lee nos mandaron algunas preguntas, seleccionamos algunas, pero queremos hacer esta. No sé, Miri, si quieres proceder. Sí, la pregunta que nos hicieron es cómo solucionar la cobertura de los rellenos sanitarios, que no todos tienen el cumplimiento adecuado de la NOM 083. Si quieren que les diga algo, no deberíamos tener rellenos sanitarios. De hecho, la legislación restringe el disponer los residuos en estos sitios, solamente lo limita a aquellos residuos que no se puedan aprovechar o valorizar de otra manera. ¿Y existen normas que vinculan todos los tipos de residuos que pueden ser procesados y enviarlos a un sitio para que dispongan de ellos, y aparte para que lo recuperan, ¿no? Recuperan el material y utilizarlo como materia para otras? Vuelvo a repetirles. Todos en México, en nuestros hogares, en nuestras actividades escolares, productivas, en oficinas de gobierno, todos generamos residuos. Y somos responsables de ellos. Entonces, la primera invitación a todo ciudadano: conozca sus residuos.
y contando historias, pues hay toda una rama de la antropología basada en el estudio de los residuos que generaban poblaciones que ya desaparecieron hace miles de años. Y casi hay un dicho que dice: dime qué residuos tiras y te diré quién eres. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nosotros somos los principales responsables de que los residuos estén yendo a parar a tiraderos de basura a cielo abierto en municipios que no tienen recursos para llevarlos a otro sitio. Entonces, a ver, vamos a empezar por ello. Lo primero, si vivimos en una comunidad alejada de todo el mundo, díganme por qué tenemos que estar generando residuos plásticos. Digo, fundamentalmente lo que hemos generado ancestralmente, pues son residuos orgánicos, o lo que defecamos, lo que comemos y lo que defecamos, porque este es el ciclo, ¿no? Claro, sí. Entonces, la materia orgánica, la naturaleza tiene medios para degradarla, para que vuelva a convertirse en fuente de vida, en alimento para nuevas especies. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos dejado que los vendedores lleguen hasta los lugares más remotos a vendernos productos de otros lados. Sí, productos, y como decíamos, esferitas de oro o de cristal o que parecen de valor. No tenemos por qué consumirlo así, ¿no? De hecho, el mundo está volviendo a la compra de productos a granel, que no vengan envueltos, que uno vaya con su red como esta de Isle, que va a durar muchísimo, al mercado a comprarlos. Y eventualmente, pues lo que se usaba normalmente era hasta cucuruchos de papel periódico, para que en lugar de tirarlo, uno lo utilizara para poner el frijol. Yo me acuerdo cuando era niña, ibas a la tienda y te daban las galletas en papel. Y todo lo que tú querías, las tortillas, todo, tú llevabas tu servilleta o te la daban en papel y no... Bueno, los tamales, la hoja, en lugar de ser un plato, es una hoja, ¿no? De elote, pues, para de maíz, de mazorca de maíz. Bueno, vamos a volver atrás. Es que compramos modelos de desarrollo que no convienen, no son ni nuestro estilo de vida, ni mucho menos. Entonces, lo que primero que les tengo que decir es eso. No quieres generar eso, y vas a quemarlos. El primero que te vas a intoxicar eres tú, porque los plásticos quemados están liberando sustancias que se conocen como dioxinas y furanos, que te pueden provocar cáncer y alteraciones reproductivas. Pero existe mucha gente que no sabe esta parte de los daños a la salud que les genera quemar basura, residuos, que para ellos es basura. No saben. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevarle como que educación, y es lo que en parte Biosfera es lo que estamos tratando de hacer. Asistir a las comunidades no municipalizadas, que nadie se acerca a ellos, y darles la educación. Claro, nos podemos sentar con ellos y ver a ver qué residuos están generando en su día a día, y tratar de ver de dónde vienen, cuál es su origen, qué se puede hacer con ellos, porque algunos se pueden reusar, se pueden transformar en materiales de construcción, sí, pero quemarlos no es la solución, ¿sí? Ni tirarlos al río. Tienen razón, todo es educación. Por eso volvemos a lo mismo. Parte del trabajo que nosotros hacemos con las comunidades es lo que se llama aplicar el diálogo de saberes. Yo te cuento lo que yo sé, tú cuéntame lo que tú sabes. Y empezamos a construir una forma común de ver cómo resolver los problemas. Y a veces soy yo el que aprendo de lo que tú me cuentas, y a veces eres tú quien aprendes de lo que yo te digo. Y si entre nosotros no encontramos solución a un problema, podemos recurrir a alguien más. Y hoy con estos medios, ya ni siquiera digo vamos a hablar por teléfono con alguien, porque a veces no es posible hablar por teléfono, pero mandar un mensaje por el teléfono, he visto que funciona prácticamente en todos lados. Bueno, entonces la primera cosa que te quiero decir, yo estoy en contra de es más, el término sitio de disposición final debe de desaparecer del lenguaje jurídico de gestión de residuos. Y eso se los he mandado a los legisladores diciendo, si van a hacer la reforma de la ley, desaparezcan ese concepto. No hay tal disposición final.
Los sitios a donde están enterrando los residuos son pasivos ambientales que van a generar lixiviados que arrastran contaminantes microbiológicos o tóxicos hacia los cuerpos de agua subterráneos o hacia los cuerpos de agua superficiales. Entonces, no, tenemos desde 1988 en el artículo 134 de la Ley General del Equilibrio Ecológico un precepto que dice la principal forma de contaminación de los suelos es el manejo de los residuos y corresponde al gobierno y a la sociedad prevenir esa contaminación. Entonces, ¿saben qué? El que contamina paga. De hecho, está la ley de responsabilidad ambiental, que exacto, dice que el que contamina paga y aparte tiene que resarcir el daño y regenerar el sitio. Bueno, entonces, pero efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es compartir conocimientos con las personas y tratar juntos de resolver los problemas. Y entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo, que era el mensaje aquí en Yucatán y es el mensaje en Quintana Roo. La responsabilidad es de todos, pues ahora con el problema del sargazo, que alcanza dimensiones increíbles. Ha desencadenado procesos de investigación para ver cómo transformarlo en energía, en bioproductos. Digo, tarda, de la noche a la mañana no. De hecho, en Quintana Roo están creando nuevas empresas, o sea, hay unas de ladrillos, así hay es. casas que ya se fabricaron con esta parte y recuperan o sea, una de las políticas que hacen igual los hoteles es enviar el sargazo y recuperar la arena que se lleva, porque cuando recolectan el sargazo se llevan arena y es parte de... Entonces trata de eso, ¿no? Por eso yo con muchísimo gusto escribí el artículo para su revista donde conté esas historias de que nosotros en América Latina hemos venido colaborando con los países de la región, tanto de Centroamérica como de América del Sur, compartiendo conocimientos y experiencias en materia de prevención y gestión integral de los residuos. Creamos esa red panamericana de manejo de residuos que en México se llamó Red Mexicana de Manejo de Residuos, Remexmar, y de ahí surge la red queretana, de la cual yo soy presidenta, desde 1996, y ahora en 2021 se firmó la coalición de economía circular de América Latina y el Caribe, en donde justamente los países están diciendo, vámonos a trabajar juntos, vamos a fortalecer nuestras respectivas economías, vamos a tratar de compartir lo que es residuo para un país, puede ser un insumo para otro, que puede satisfacer pues cadenas de suministro. Entonces yo veo una cantidad de oportunidades de transformar un problema en una oportunidad de negocios, de fuentes de ingresos y de empleos bajos en emisiones de carbono como nunca antes lo habíamos tenido. Pero entonces cada uno de nosotros nos tenemos que responsabilizar de lo que nos corresponde. Y los residuos son la responsabilidad de todos. A mí me parece importante tocar el tema, de hecho lo veníamos platicando, de personal capacitado, o sea, ya que estamos hablando de legislación, el personal capacitado en los puestos estratégicos como parte de los gobiernos, ¿no? De las secretarías, porque como ingenieros ambientales nos hemos enfrentado mucho a esta parte. Sí. Y yo recuerdo, de hecho, una capacitación que usted dio, donde usted mencionaba que usted mismo capacitaba al personal de la Secretaría. He platicado con colegas, consultores ambientales y todo eso. Está alguien en la campaña política de alguien y lo mete, siendo cualquier otra formación académica, lo mete, pues tú vete a la secretaría de ahí y pues hay muchas áreas de oportunidad y muchas deficiencias por esa preparación académica en puestos estratégicos. Ajá. Sí, definitivamente hoy en día pues podemos dar cursos de capacitación a distancia. Y no estoy hablando tanto cursos en línea, sino cursos en donde podamos interactuar en tiempo real las personas que quieren aprender de una materia o compartir conocimientos de una materia. Yo formo parte del comité científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que reúne a 7 entidades federativas. Y de alguna manera, justamente algo que he propuesto es que demos cursos a funcionarios municipales y estatales
en los cuales, con base en la legislación que tenemos actualmente, podamos transitar hacia la economía circular, eliminando las barreras que se oponen a ello. Porque de aquí a que reformamos la ley general, que ya llevamos no sé cuántos años y no lo logramos, de aquí a que se aprueba la ley general de economía circular, que está parada totalmente, la aprobó el Senado, pero no la ha aprobado la Cámara de Diputados y por lo tanto no se ha publicado. Muchos abogados ambientales habían tenido como problemas por el tema de que había la ley estatal y después decían, ¿y por qué me vas a poner una a nivel federal? ¿Cómo se enfrentó con ese tema? Miren, la legislación ambiental en México está basada en la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Entonces, las leyes ambientales son leyes generales que aplican en todo el territorio nacional, pero hay un reparto de competencias. En el caso de los residuos, a la Federación le toca la regulación y control de los residuos peligrosos. Los residuos de manejo especial le corresponden a las entidades federativas y los residuos sólidos urbanos del consumo le tocan a los municipios. En el tiempo que se gestó la ley, que fue 2001 a 2003, efectivamente muchos abogados, entre ellos abogados ambientalistas, protestaban porque decían que no podía haber una ley general para una atribución municipal otorgada desde la Constitución, porque el artículo 115 constitucional, fracción 3, inciso C, atribuye a los municipios la prestación de los servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, sin mencionar de qué tipo de residuos. Pero ese precepto constitucional se aterriza a nivel municipal en bandos de policía o en gobierno o en reglamentos, pero que lo que reglamentan es la prestación de un servicio. Y lo que logramos durante la defensa de esa iniciativa de ley de prevención y gestión integral de los residuos fue que se entendiera que es una legislación ambiental basada en ese concepto de que los residuos son contaminantes, y no solo de los suelos, porque liberan gases con efecto invernadero o contaminantes con efecto invernadero cuando se queman, y trascienden las fronteras no solo de los municipios, sino del país, y van a parar a otros países, y además afectan el clima a nivel mundial. Entonces, ¿cómo que no va a haber una ley general que ponga reglas mínimas para que en todo el territorio nacional todos manejemos los residuos con precaución? Algo que me gustó mucho de toda su participación en este tema de las leyes ambientales es que usted utilizó el método científico. Eso fue genial, de verdad. Bueno, para sustentar esa ley, escribí 6 libros que fueron publicados por la Cámara de Diputados y que están disponibles gratuitamente en mi página electrónica para que cada ciudadano conociera de dónde había salido cada artículo de la ley. Nunca en este país se ha hecho un esfuerzo similar, ¿entienden? Y hoy en día mi página electrónica está llena de análisis sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en la ley actual. He presentado ante el Senado y ante la Cámara de Diputados propuestas de reforma integral, de reforma parcial de la ley de residuos, opiniones sobre la Ley General de Economía Circular, pues que están a la disposición de quien lo quiera leer, ¿no? Y entonces lo que yo estoy diciendo, como lo dije hoy, si no quieren tener malas leyes, si no quieren tener injusticias ambientales, económicas o sociales, participen en el ejercicio de formulación de las leyes, expresen su opinión. Y está abierto al público, es como que tenemos que tener más participación. Y por eso escribo tanto y doy clases gratuitas. Sí. Digo, si me pueden pagar mejor, por eso creamos la fundación, porque de algo tenemos que vivir. Pero igual, si no me pagan, mientras me encuentro a alguien que sí lo quiera hacer, pues yo estoy asesorando a muchos municipios, ¿no? Me dio muchísimo gusto que me hayan invitado a compartir con ustedes todo esto. Sí. Doctora, muchísimas gracias por compartir ese tiempo con usted y pues muchísimas gracias por vernos. Hasta luego.